Hola, muy buenas, soy Jesús y bueno, hoy os traigo un tema nuevo, como veis, es el tema de la unidad 5 que es FTP. ¿Qué es FTP? Pues bueno, FTP es el protocolo de transferencia de archivos, ¿no? Os voy a contar un poquito brevemente de qué consiste este servicio web y cuáles son los apartados más importantes y os voy a enseñar pues una práctica que tengo hecha para que veáis su funcionamiento real, ¿no? Bueno, el tema, perdón, el servicio web FTP, como veis, es el servicio de transferencia de archivos. Sus principales características que son, utiliza TCP, como veis aquí, no utiliza paquetes UDP, se basa en una arquitectura cliente-servidor. Para descargar archivos es un sistema rápido de descarga, se descarga todo muy rápido, bueno, eso depende de la conexión, pero es un servicio normalmente rápido. Esta es la capa de aplicación, como veis, y usa los puertos, como veis aquí, a ver, por aquí, creo que son, sí, son el puerto 20 y 21, ¿no? ¿Cuál es el problema de FTP? Como que vale, es muy rápido, pero el problema principal pues, es la seguridad, ya que todo el intercambio de información que se realiza entre el servidor y el cliente mientras se transfiere un archivo, pues se realiza en texto plano, ¿no? Y, y te lo pueden capturar todo, ¿no? Bueno, también existe una pequeña solución, aunque tampoco es muy, no es la mejor, pero bueno, algo hace que es el SSH, que es SFTP, que es el protocolo seguro de FTP. Y bueno, luego lo veremos a ver si lo tengo por aquí. Vamos a ver primero el funcionamiento, voy a explicar cómo funciona. Bueno, el usuario, como veis aquí en este gráfico, pues accede a su navegador web, que sería este. Luego se comunica la aplicación con el puerto 21 del servidor, que sería este de aquí. Eh, Realiza la petición de los datos, el servidor procesa la petición, va al sistema de archivos, lo transfiere aquí por el puerto 20 al cliente FTP y lo lleva a su sistema de archivos, lo guarda en su sistema de archivos del cliente. Es sencillo el proceso, ¿no? Bueno, luego para acceder, para realizar transferencia, pues necesitamos un usuario. Siempre hace falta un usuario para poder transferir archivos, para realizar la conexión en sí, ¿no? Hay varios tipos de usuarios. Usuarios FTP, que serían los usuarios normales y corrientes que se alojan en la máquina servidor, en la máquina que ofrece el servicio. Luego estarán los usuarios anónimos, que también se configuran en la máquina virtual, perdón, en la máquina servidor, pero lo podemos habilitar o deshabilitar y solo tienen un acceso limitado que es para leer archivos de este servidor. Y como vemos aquí, solo deben introducir una contraseña simbólica, la que quieran. Normalmente puede ser el correo electrónico. Luego el acceso anónimo, que son los servidores FTP, ofrecen servicios a todos los usuarios, permiten acceder a sus archivos sin necesidad de tener una identificación. También hay que configurarlo, aunque diga aquí que no hace falta, en el servidor tienes que configurar un usuario anónimo que no pida autenticación. Aunque esto, como veis aquí, de acceso anónimo no es recomendable en ninguno de los casos. Bueno, vale, los permisos y las cuotas, pues aquí son importantes, ya que sobre un disco duro, sobre la carpeta, pues le vamos a acceder una cuota para esa carpeta, para que el usuario, por ejemplo, pues no pueda subir más de cierta cantidad de espacio, ¿no? Porque si no, se perdería todo el espacio, por ejemplo, un usuario que quiera subir muchas cosas. Como veis aquí, los permisos también son importantes. Los permisos son tipo Linux, como veis aquí, son 421, lectura, escritura y ejecución. Y así que es un método sencillo, se aplica muy fácilmente los permisos. Vale. Vale. Vale, para la conexión que se realiza hay dos modos, es el modo activo y el modo pasivo. Voy a explicar un poquito qué consisten. El modo activo, ¿qué es? Pues el servidor siempre crea un canal en su puerto y en el cliente, que seríamos nosotros, por ejemplo, pues la conexión se realiza a un puerto aleatorio a partir del 2024, por ejemplo, pues el puerto 4036. ¿Cómo funciona? Pues el cliente, como vemos aquí, manda un comando al servidor por el canal de control indicando el número de puerto del cliente, el que ha generado aleatoriamente, ¿no? Luego ya el servidor pues, le dice que use el puerto 20 y se conecta a puerto 20. ¿Esto qué pasa? Porque genera un problema que al saber el puerto que siempre es el 20, pues podremos recibir ataques. Como no hay un configurado un buen firewall o un buen antivirus, pues se reciben ataques en ese puerto del servidor.
¿Y cuál es la solución? Pues el modo pasivo, que lo vamos a ver ahora, que estará aquí. Vale, aquí lo vemos. ¿En qué consiste el modo pasivo? Pues en lo contrario, que en este caso el servidor FTP le indica al cliente cuando primero le envía un comando pass el cliente al servidor para que el servidor genere un puerto aleatorio. Cuando lo genera, el servidor le responde, como vemos aquí en el gráfico, le responde con ese puerto. Ahí, vale. Le responde con ese puerto y el cliente se conectará con nuestro puerto aleatorio también que ha generado él, pues al puerto aleatorio del servidor y se establecerá la conexión. A ver qué más. Vale, tenemos pues tres tipos de conexión, de forma de conectarnos desde un cliente FTP, que son comandos, como vemos aquí en esta pantalla, vía consola, mediante un entorno gráfico que puede ser el Filezilla, cualquier software y navegadores, como vemos que lo tengo aquí un ejemplo, que accedemos al servidor. ¿Cuál es el problema de acceder vía como vemos aquí, vía web? Pues que no podemos subir archivos, solo podemos descargarlo y no existe ninguna aplicación para poder subir archivos mediante vía web. Solo podemos hacer subir mediante consola y mediante entornos gráficos que serían programas tipo Filezilla. Y bueno, seguridad os he comentado ya que existe el FTPS y el SFTP, que lo vemos por aquí. No voy a comentar ahora cómo son. Si queréis verlo, pues os bajáis los archivos y lo explico todo muy bien. Y tengo prácticas hechas, ejemplos de cómo se configura. Ahora voy a enseñar una práctica sencilla, como vemos aquí, que para que veas cómo funciona el servicio en real, que es la instalación y configuración del servidor FTPS en Windows 2008 Server. Bueno, como pues a ver, que os amplíe un poquito que os lo veáis. Como veis aquí se agregan agregar y quitar funciones de Windows 2008, lo agregamos el servicio. ¿Qué hacemos en la siguiente ventana? Pues marcamos servicio, publicación FTP, servidor y consola de administración FTP, que nos hará falta. Bueno, como vemos aquí, ahora vamos a herramientas administrativas. Vale, vamos hasta sitios FTP, que lo vemos ahí. Le damos clic y le damos aquí clic para iniciar. Es necesario iniciarlo para empezar a configurarlo, como vemos aquí. Comienza la asistencia de configuración y necesitamos crear un sitio FTP. Le ponemos el nombre que nosotros queramos al sitio, que tendrá. En mi caso le he puesto ese nombre, FTP Jesús. Le asignamos la dirección IP y el puerto, si lo queremos cambiar, yo recomiendo dejarlo por defecto, el puerto 21 y la dirección IP del servidor. Ahora la ruta de acceso será la carpeta por defecto de nuestro servidor. Yo en este caso me he creado cnspat barra ftpproof. La dejaré así, vosotros la queréis donde queráis y ponéis la carpeta que os habéis creado, la que vosotros queráis. Le establecemos permiso de lectura y escritura, ya que es el principal. Luego ya los permisos los podemos cambiar más adelante, cambiándoselos a los usuarios. Y bueno, ahora crearemos un sitio virtual, un directorio virtual para alojar nuestros archivos por defecto. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos cliente sobre el sitio que acabamos de crear, como vemos aquí, FTP Jesús, le damos nuevo en directorio virtual. Le asignamos un alias al directorio, en este caso le he puesto public, y luego le ponemos la ruta donde se encontrará ese directorio. ¿Qué quiere decir el alias? Pues que al alias le ponemos el nombre Tachinda, por ejemplo, el nombre que queramos nosotros, pero luego la ruta real va a ser la que vamos a poner aquí, que es donde va a estar alojado, ¿vale? En ese directorio vamos a alojar nuestros archivos del sitio FTP Jesús. Le damos permiso solo de lectura, en este caso, no queremos darle de escritura, perdón. Y seguimos los mismos pasos ahora para crear otro directorio. En este caso me he creado un supuesto que va a ser el usuario jefe y el empleado. En este caso con escritura y lectura. Y bueno, ahora a nivel de carpeta, esto ya se realiza fuera del servidor. A nivel de carpeta, como especifico aquí, debemos darle permisos para también de lectura y escritura, ¿no? Pues si los damos aquí, elegimos empleado y jefe y se los damos. Vale. Aquí he habilitado los registros para que, para que se me almacene un log con los datos y los sucesos, como veis aquí. Y bueno, ahora configuraremos un mensaje de bienvenida para el usuario. Siempre hay que configurarlo, recomiendo, pues sobre todo por si estáis haciendo prácticas con este para comprobar que funciona correctamente. Le ponéis un mensaje y ya está. Reiniciamos el sitio y comprobamos un acceso desde el cliente, como veis aquí. Veis que, a ver dónde lo tengo. Vale, FTP, a ver, sería el comando base de consola, es FTP, dos puntos,
y luego ponemos open. Se nos pone automáticamente, la ponemos la dirección del servidor y ya nos pide el usuario y la contraseña. Hacemos pwd para comprobar el directorio sobre el que nos encontramos y vemos que estamos en barra jefe. Bueno, por lo que ya estaremos dentro. Así que nada, espero que os haya gustado. Si queréis más información, meteros en mi blog, srinformacion.wordpress.com. Y bueno, hasta el siguiente tema. Adiós.